entrar en el componente pedagógico a trabajar estos temas que, como ustedes saben, son de enorme interés para los profesores, porque, como ustedes saben, el itinerario de implementación del currículum en general, miren, las reformas curriculares, y eso lo vamos a ver ahora, ya tienen 30 años de vida, ¿no? No solo en el Perú, sino en el mundo, y el camino que han recorrido ha sido muy accidentado. Entonces, que hayan dudas y confusiones se entiende, se entiende. Entonces, estamos aquí para hacer lo humanamente posible, para aclararlas. eh, y por supuesto, las preguntas de ustedes van a ser extremadamente importantes. Yo les digo, cualquier duda que les surja, anótenla. Van a haber varios momentos en los que vamos a conversar, y creo que es la parte más importante de este espacio, el espacio de diálogo que se puede abrir, ¿no? Y poner sobre la mesa, ¿no? Las cosas que pensamos, las que sentimos, cómo las vemos y poderlas conversar e irlas aclarando. Muy bien, nuevamente gracias y entonces voy a compartir la pantalla para iniciar esto. Ok. Son varios temas que hay que cruzar. Cuando me dijeron cuáles eran los temas de interés, y yo inmediatamente me di cuenta que están absolutamente todos conectados, ¿no? El enfoque de las competencias con el aprendizaje basado en proyectos, la planificación, la evaluación formativa, forman parte de la misma malla. Así es que vamos a ir conectando estos temas en el transcurso de estos días. Eh, pero antes de empezar, yo quiero poner las cosas, digamos, en un contexto grande, porque, digamos, a veces creemos que los desafíos que tenemos para implementar el currículum son de orden exclusivamente técnico, y no es así, ¿no? Está el partido de fondo que está detrás, a veces no se visibiliza, y yo creo que es importante hacerlo visible para que tengamos una visión común. Es decir, necesitamos saber a dónde se dirige el barco, cuál es el puerto al que tenemos que llegar, no solamente si, en fin, si el barco tiene provisiones, si no tiene hueco el casco, no, si las velas están en buen estado. Esas cosas son importantes, pero lo más importante es saber a dónde tenemos que ir, porque cualquier rumbo no cabe, ¿no? Hay un destino y ese destino lo tenemos que tener claro. Eh, Antes de empezar, yo quiero pedirles, vamos a hacer una pequeña actividad para recoger algunas impresiones de ustedes. ¿Qué cosa es lo que necesitan aprender hoy los estudiantes? Yo sé que me pueden hacer una lista larga, ¿no? Y tan larga que podríamos ocupar los 3 días en llenarla. Pero lo que me interesa es que ustedes puedan, en muy pocas palabras, decir qué es lo que ustedes creen que es lo más importante que los estudiantes de las generaciones actuales necesitan aprender en las escuelas de hoy, ¿sí? Eh, Jocelyn, que es la colega que me acompaña en este evento, va a compartirles con ustedes un link para que por favor puedan responder voluntariamente. Todos los que deseen, yo se los voy a agradecer muchísimo. Jocelyn, por favor, adelante. Gracias, Lucho. Buen día con todos. Les estamos pasando entonces el enlace, es un Mentimeter, con la misma pregunta que estamos planteando, ¿no? ¿Qué necesitan aprender hoy los estudiantes? Entonces, les pedimos que ingresen y si me permites un momento, Lucho, para poder compartir los resultados Por y supuesto, recoger estas principales ideas. Bien. así es. A ver, así rapidito, ¿no? Lo que les brote del corazón, no es un examen, ¿sí? Por favor, les voy a rogar. Sí. Permíteme compartir. ¿Puedes compartir? Sí, tienes que dejar de compartir un momento para poder Ah, compartir los resultados. cierto, Ya, cierto, sí, discúlpame. Sí, ya, ok. ya. Perfecto. Entonces, allá vamos. ¿Me cuentan si se ve? ¿Sí? ¿Se están viendo los resultados? Sí se ve. Sí, perfecto. Entonces, ahí está, Lucho, a tu disposición para poder darles lectura y reconocer estas principales ideas.
Ok, pero explícale cuál es el mecanismo, Yossi. Ajá, genial. Bueno, están respondiendo a qué necesitan aprender hoy los estudiantes y algunos nos están mencionando, ¿no? Que son habilidades socioemocionales. Si logran ver mi pantalla también van a ver otras respuestas. Están apuntando también las respuestas a los valores y la autoestima, que necesitan aprender a ser agentes de cambio, que necesitan formarse una opinión propia. También están respondiendo que los estudiantes necesitan aprender autonomía, competencias, aprender a resolver problemas, ¿no? Algunas respuestas también tienen que ver con que deberían aprender a resolver situaciones problemáticas de la vida real y súper potentes estas respuestas también. Conocimientos y valores, también actitudes. Entonces, son algunas de las respuestas de los asistentes en relación a qué necesitan aprender hoy los estudiantes. Ok, ok. Bien. Si leo un par de respuestas más, nos están hablando también de resolver problemas de su entorno, nos están hablando también de formarse una opinión propia, de gestionar el conocimiento en base a la investigación, y una última respuesta es desarrollar o necesitan aprender a pensar de manera reflexiva. Entonces, eso es lo que están compartiendo con nosotros, Lucho. Ahí dejo de compartir para que continúes. Ok, ok, ok. A ver, no, vuélvelo a compartir, por favor, Ah, yo sí te perfecto. suplico. Sí, sí, Ahí estamos. ya, ok. Bueno, como son respuestas abiertas, es difícil hacer un ranking, pero miren ustedes, el esfuerzo de decir una cosa que nosotros consideremos que es la más importante, es muy revelador para todos nosotros porque nos dicen, yo sé que los chicos tienen que aprender muchas cosas, las necesitan, pero digamos, si yo tuviera que elegir qué es lo más importante, ¿qué diríamos? Entonces, hay varios que están diciendo, por ejemplo, autonomía, muy importante. Queremos que los chicos aprendan a valerse en la vida por sí mismos, que no estén dependiendo de otra persona que les esté diciendo lo que tienen que hacer todo el tiempo. Genial. Otra dice solucionar problemas, porque la vida está llena de problemas, tenemos problemas a la vuelta de la esquina, a cada instante, problemas que se aparecen o problemas que uno mismo se plantea porque necesita resolverlos para abrir camino a las cosas que uno quiere, a sus metas, sus proyectos. Muy importante. Habilidades comunicativas, pensamiento crítico, sí, necesitamos aprender a pensar. Ustedes están viendo todo lo que está pasando en el país. Una de las cosas, uno de los pies de los que estamos cojeando es que necesitamos aprender a razonar, a argumentar, ¿no? A discernir, a analizar, eh, y parece que esa virtud es muy escasa. Eh, ¿Qué más dicen? Necesitamos aprender a gestionar el conocimiento. Sí, así es. Estamos repletos de conocimientos, entonces ya que no cabe en la cabeza de una persona, pero entonces tenemos que aprender a gestionarlos para saber dónde está lo que necesita, qué es lo que significa y cómo lo puedo usar. Uh, muy bien, muy bien. Yo, baja un poquito más, yo sí, por favor. Ahí Ser estamos. mejores personas, sin duda, practicar valores. Ustedes están viendo que tener muchos conocimientos, tener mucha educación en el cuerpo, no significa que la persona sea buena, ¿no? La bondad, la compasión, la solidaridad, la apertura, ¿no? El respeto, no viene gratis al costado de los conocimientos. Hay personas que saben mucho y son, la verdad, personas muy deplorables. Entonces, muy importante también, um, necesitan aprender competencias que les ayuden a desenvolverse en el mundo de hoy. Sin duda, el mundo de hoy no es el de antes, lo vamos a ver a continuación. Muy bien, me parece excelente el ejercicio. Eh, Gracias, Yossi. Bien. Me parece excelente y yo voy a reforzar lo que ustedes han colocado aquí por las siguientes razones. Miren, uh, a ver, voy a citar palabras de dos personajes muy importantes, José Joaquín Brunner
un experto en educación superior chileno, que las pronunció hace 22 años, ¿sí? Las pronunció cuando estábamos empezando el nuevo siglo. Y se las voy a leer despacio para que ustedes calibren el significado de estas palabras. Dice, el conocimiento de base disciplinaria y registrado internacionalmente demoró 1750 años en duplicarse por primera vez, contado desde el inicio de la era cristiana, ¿no? O sea, todo el conocimiento producido por la humanidad y registrado demoró casi 2000 años en duplicarse por primera vez. Después, dice, duplicó su volumen cada 150 Sí, años. no, igual en todos. Yo les suplico a los que están en el control que puedan apagar micrófonos porque involuntariamente se prenden y siempre se filtran sus conversaciones privadas. Para evitar eso, alguien que ayude, digamos, a silenciar micrófonos, yo lo voy a agradecer. Muy bien, gracias, gracias. Bueno, entonces, Brunner dice que después, dice, cada 150 años es que el conocimiento duplica su volumen, ya no 1750, sino 150 años. Después, el conocimiento se duplica cada 50 años. Ahora, dice, en el año 2000, lo hace cada 5 años, en el 2000. Y se estima que para el año 2020, esa fue su proyección, se estima que para el año 2020 se duplicará cada 73 días. ¿Se dan cuenta de eso? Se estima que cada 4 años se duplica la información disponible en el mundo. Sin embargo, como señalan los analistas, solo somos capaces de prestar atención a entre un 5 y un 10% de esa información. Ustedes ponen en Google evaluación formativa y les va a dar 100.000 resultados. Bueno, evidentemente nadie podría leer 100.000 textos. Uno tiene que escoger. Entonces, el volumen de la información que hoy tenemos, además disponible, es inmenso. Ya no cabe en la cabeza de una persona. Nosotros hemos trabajado hasta ciertos años, no demasiados, con enciclopedias, ¿no es cierto? Yo cuando estaba en el colegio trabajaba con una enciclopedia donde había todo, estaban todas las materias. Ok. Bueno, ustedes saben que eso viene del siglo XVIII, ¿no? Los ilustrados del siglo XVIII diseñan la famosa enciclopedia porque ellos, con la mejor intención del mundo, querían que en esos libros, en esa colección, tuviera cabida todo el conocimiento que la humanidad había producido. ¿Para qué? Para ponerlo en manos de la gente. Porque en el 18 el conocimiento no estaba al alcance de la gente. Ahí no había internet, por supuesto, ¿no? No había internet, no había los medios de comunicación que hay ahora. El saber estaba en las bibliotecas y las bibliotecas estaban bajo llave, a la que solo tenían acceso la jerarquía de la iglesia y la monarquía. Entonces, que un agricultor, que un modesto alfarero tuviera conocimiento sobre astronomía, por ejemplo, era revolucionario. Entonces, claro, por eso ellos hicieron la enciclopedia para que en las escuelas todo el mundo pudiera acceder al conocimiento que ya no sea propiedad privada solamente de las élites. ¿Sí? Ok. Y miren, esa idea ha persistido en nosotros hasta fines del siglo XX, que los sistemas educativos entreguen conocimientos, ¿no? Todo el tiempo entregar conocimientos, porque si no, el sistema no entrega conocimientos, entonces la gente nunca va a saber nada. Y eso era válido en esa época, siglo XVIII, incluso siglo XIX. El principal vehículo de transmisión de información, del saber, del conocimiento eran los sistemas educativos. Eso empieza a cambiar en el siglo XX, con la revolución de las comunicaciones. Hoy en día, y no es ningún secreto para nosotros, en su celular ustedes tienen acceso a más información de la que podrían consumir el resto de su vida.
Entonces ya no estamos nosotros en la situación en la que estuvimos entonces. La idea de un sistema concebido para entregar información de manera sistemática y ritual todos los años, perdió piso. Estamos en otro momento histórico. Entonces, toda esta información ni siquiera cabe en una computadora. Ahora se han inventado unas supercomputadoras, ¿no es cierto?, que tienen una capacidad de almacenamiento impresionante. La IBM ha sido la pionera en esto, pero ni aún en esas supercomputadoras se entra todo el conocimiento que la humanidad ha producido hasta el día de hoy y que se duplica, según predicciones de José Joaquín Brunner, cada 73 días. Uh, y creo que esta cifra se va a ir reduciendo conforme vayan pasando los años. Ahora, miren ustedes esta otra cita de el maestro Juan Carlos Tedesco, un investigador de la UNESCO y que ha sido incluso ministro de Educación en Argentina, un hombre muy respetable con una producción intelectual impresionante. Dijo, también en el 2000, coincidentemente, dijo lo siguiente: una sociedad y una economía basadas en el uso intensivo de conocimientos producen simultáneamente fenómenos de más igualdad y de más desigualdad. Una economía basada en el uso intensivo de conocimientos. Esa es la gran diferencia. Antes, la economía estaba basada en el uso intensivo de la fuerza de trabajo. Hoy en día, la economía está basada en el uso intensivo de conocimientos, conocimientos aplicados. ¿Sí? Esa es la gran diferencia y lo que produjo, ¿no? La revolución científico-tecnológica produjo un enorme ritmo de crecimiento económico a nivel global desde mitad del siglo XX, por eso. Y entonces entramos a una era que se ha llamado de la economía del conocimiento, ¿sí? Por eso, pero Tedesco dice, una sociedad y una economía basadas en el uso intensivo del conocimiento producen al mismo tiempo más igualdad y más desigualdad. ¿Pero qué querrá decir este señor con esto? A ver, dice, uno de los factores fundamentales es la transformación de la organización del trabajo en relación a la incorporación de nuevas tecnologías. La incorporación de nuevas tecnologías en la producción hace el trabajo más eficiente. Se produce más y mejor, ¿sí? Mayor cantidad en menor tiempo y con mayor calidad. La robótica ha venido en auxilio, ¿no? de la producción, pero no solo de la producción, también de la medicina. Es decir, ya vamos a ver eso también. En todos los campos del conocimiento, la ingeniería genética, la ingeniería robótica, han creado escenarios que antes solamente los veíamos en películas de ciencia ficción. Pero entonces Tedesco dice, uno de los factores fundamentales es la organización, la transformación de la organización del trabajo en relación a la incorporación de nuevas tecnologías, lo que acarrea la eliminación de numerosos puestos de trabajo. Si bien es cierto, la tecnología tiene este factor dinamizador de la economía, eleva la calidad de la producción y eso supone un mayor beneficio, al mismo tiempo está reduciendo los puestos de trabajo. ¿Qué quiere decir Juan Carlos con esto? Mire, lo dijo hace 22 años, ¿eh? Miren estas imágenes. La primera imagen de la izquierda es una máquina impresora 3D, que bueno, no se han inventado ahorita, ¿no? Ya tienen sus años de invención. Pero una vez a alguien se le ocurrió construir una máquina impresora 3D gigante. Gigante. ¿Para qué? Para construir casas. Ya se empezó la construcción de casas con impresoras 3D de esta escala que ustedes ven en la imagen. Y son casas que se producen, si una casa demoraba 3 meses en ser construida, estas máquinas las construyen en 24 horas. ¿Con qué cantidad de personal? Una persona. No se necesitan cuadrillas de albañiles. No solo se están construyendo casas, se están construyendo urbanizaciones con máquinas de impresión 3D.
Miren, ya las impresoras 3D habían entrado en el ámbito de la medicina para producir órganos y prótesis con una altísima precisión. Eh, Tareas que antes se realizaban artesanalmente. Ahora que las haga la máquina significa que la gente que trabajaba en eso con las manos ya no tiene ese trabajo. Pero ahora la cosa va escalando, porque entonces para construir una urbanización el número de obreros que se va a necesitar es absolutamente mínimo y no van a ser trabajadores, digamos, con bajo nivel de instrucción, sino van a ser trabajadores calificados, porque tienen que operar máquinas digitales, ¿no? Ok, entonces, miren la imagen de la derecha. Esta es una máquina que vende hamburguesas. Nosotros conocemos las máquinas que venden galletas, ¿no? Gaseosas, pero hamburguesas. Ustedes pensarán que tienen las hamburguesas congeladas, ¿no? Como en algunas vitrinas de algunas tiendas que están congeladas, preparadas, listas, pero congeladas, y cuando uno las compra, las meten en el horno y nos la entregan. No, acá no, no ese es el sistema. La máquina produce la hamburguesa. Ustedes eligen qué hamburguesa quieren, con doble queso, con doble carne, con las salsas que ustedes quieran. Ustedes configuran eso y la máquina en menos de 5 minutos les entrega una hamburguesa recién hecha, humeante, calientita, con todos los ingredientes que ustedes le pidieron. ¿Qué intervención humana se necesitó ahí? Ninguna. La máquina lo hizo sola. Y así como hay máquinas que ahora producen hamburguesas sin intervención humana, también hay máquinas que producen pizzas sin intervención humana. Bueno, a ustedes imaginen entonces, si acá no se necesitan seres humanos para producir hamburguesas ni pizzas, mucha gente que trabajaba en ese tipo de empleos ya no lo va a tener, no lo va a tener disponible. Miren el carro que está abajo. Este es un taxi robótico, invento chino, que ya está siendo probado en los Estados Unidos. Ya hay flotas de taxis robóticos que en algunos estados de Norteamérica están en operación. Como ustedes podrán suponer, el taxi no tiene conductor. Eh, el carro se conduce solo. Eh, Esto lo hemos visto en películas, ¿no es cierto? Con Arnold Schwarzenegger, pero esto ya existe y ya está operando. Pero una flota de taxis robóticos es un gran contingente de taxistas que no van a tener trabajo, porque su trabajo lo van a hacer las máquinas, con menor consumo de CO2 y con menos probabilidad de accidentes, con mayor seguridad, ¿no es cierto? Y con mayor eficiencia. Miren la otra aparato que está a la derecha, ¿no? Esto es un dron. Ya, los drones se han hecho muy populares. Este es un dron transportista, transporta carga. Amazon fue la primera en poner a prueba esta clase de drones. Hay una flota de drones que transportan mercadería. Ya no necesitan camionetas repartidoras con chofer y con asistente. No. O sea, repartidores, olvídense. La máquina lo hace. Se los deja en la puerta de su casa. Y bueno, miren a la derecha, está chiquita la imagen, pero si les mostrara la imagen grande sería una cosa espectacular. Se llama agricultura vertical, deben haber escuchado esto también, como quizás de las otras cuestiones que han aparecido sistemáticamente en noticias. Eh, la agricultura vertical es una agricultura que produce hortalizas, frutas, digamos, de mejor calidad, eh, sin uso de fertilizantes, eh, en menor cantidad de tierra, con menor cantidad de agua, ¿no? Porque es hacia arriba. Son varios pisos que están en un ambiente climatizado, con muy poco personal, muy calificado, que hace un control riguroso de, el crecimiento de la siembra, eh,
Y entonces, ustedes rastreen en Internet, se van a dar cuenta, agricultura vertical, la calidad de los productos que salen, digamos, con una enorme economía de empleo. Ustedes se pueden imaginar lo que esto significa. Esto en el año 2020 era un pronóstico. Estamos ya en el 2023. Esto ya existe. Y esto va a seguir creciendo, porque lo que dice Tedesco es que los empleos que necesitaban personas con baja educación, que en el colegio lo único que aprendieron fue con las justas, ¿no? A leer, a escribir, a calcular y a obedecer instrucciones, por supuesto, a obedecer instrucciones, ya. Esas personas se van a quedar sin trabajo. Para esta clase de empleo se necesita personas que piensen, que sepan resolver problemas, personas autónomas, todo lo que ustedes han dicho. Ese es el perfil de la persona que debería ser producto de la escolaridad. Si no es así, si la persona sale del colegio lo único que sabe es seguir una cartilla de instrucciones, cuando pida un trabajo va a esperar que haya un jefe que le diga qué es lo que tiene que hacer paso a paso, igual que en el colegio. Porque no ha aprendido a tomar decisiones, siempre han tomado decisiones por él. Entonces, tampoco ha aprendido a pensar, porque siempre han pensado por él. Bueno, esas personas se van a quedar sin trabajo. Tedesco dice, en el texto, la frase de Tedesco lo ha sacado un trabajo más amplio que él tiene, pero él dice, antes, ¿no? La economía descansaba en la explotación de la gente, ¿sí? Le sacaba el máximo provecho al menor costo posible. Ahora, el tipo de economía al que estamos entrando, ya no va a ocurrir eso, simplemente va a prescindir de la gente. Naturalmente, ¿no? Como otros autores como Yuval Noah Harari, lo que dice es, en realidad no es que vaya a haber menos empleo en sentido estricto. Hay empleos que van a desaparecer, pero hay nuevos empleos que van a surgir y los nuevos empleos van a necesitar precisamente personas más calificadas, con más habilidades, con más capacidad de resolución de problemas, con más autonomía, con más pensamiento crítico, ¿sí? Y entonces, si la escuela no produce esa clase de personas, esas son las personas que se van a quedar sin trabajo. Y miren ustedes, estas cosas ya miren, si en el año 2000 decían estos señores las cosas que hemos leído, ya a lo largo de la década de los 90, hubieron muchos análisis prospectivos, ¿no? Tratando de imaginar a qué futuro nos íbamos a introducir cuando cruzáramos el umbral del nuevo siglo. Y por lo tanto, ya desde inicios de los años 90, la UNESCO convocó a representantes de todos los países de Naciones Unidas para decirles, señores, tenemos que prepararnos para cambiar la educación. No podemos entrar al siglo XXI ofreciendo la misma educación y de la misma manera, porque lo que las generaciones de hoy necesitan aprender es otra cosa. Entonces, empieza, digamos, se desata una cadena de reformas curriculares desde 1990 en adelante en el mundo entero. Perú entró tarde, Perú entró el año 95 con el programa de articulación inicial primaria, y recién el año 97 se animó a expandir la reforma iniciada en educación inicial y los primeros 2 grados de la primaria al resto de la primaria. La secundaria entró después de los 2000 a regañadientes y arrastrando los pies. Pero les voy a dibujar el itinerario de las reformas para que ustedes vean desde dónde vienen estos esfuerzos. 1995, el programa de articulación entre la educación inicial y los primeros grados de la primaria trae el enfoque de competencias aquí al Perú. Al resto de países ya había llegado desde los 90, el 91, pero aquí llega con este programa. Llega el enfoque de competencias y llega la organización curricular por áreas, por áreas y por ciclos, ¿sí? Esa fue la novedad de este programa. Pero este programa recién se extiende al resto de la primaria, este enfoque,
el año 97. Entre el 97 y el 2000 va entrando tercer y cuarto grado, quinto y sexto grado de primaria. Luego entraría la secundaria, pero cuando se inicia la reforma curricular en la secundaria, se inicia un periodo de zafarrancho curricular, porque alguno de ustedes quizás recuerde, fueron años en los que secundaria tuvo hasta 3 currículos, si no me falla la memoria, porque cambiaban de ministros como ahora, ¿no? Que se cambian ministros a cada rato. Eh, y cada ministro tenía una opinión diferente, entonces se había lanzado ya un currículum de educación secundaria y el que entraba decía que no le gustaba y creaba otro. Y claro, como ya habían escuelas que habían entrado a trabajar con ese currículum, no las podía dar marcha atrás, las dejaba ahí, pero habría otro campo para el currículum que él quería. Pero no duraba mucho, lo sacaban, ponían a otro y el siguiente tampoco le gustaba a ninguno de los dos y ponía uno tercero. Entonces, eso fue un periodo de caos. ¿Por qué? Porque aquí en el país, digamos, el debate curricular sobre la importancia de la reforma del currículum y del cambio de la educación estuvo muy matizada, ¿no? Por posturas como ahora, ¿no? Irreductibles, ¿no? Donde todo el mundo cree tener la razón y nadie se escucha. Entonces, este periodo de caos o de zafarrancho dura hasta el año 2005, en que se produce el diseño curricular nacional, el DCN. El DCN pone orden, porque entonces se toma la decisión, un solo currículum para todos los niveles, inicial, primaria, secundaria, para todas las modalidades, y se mantiene el enfoque por competencias, ¿no? La misma organización por áreas y por ciclos, y el DCN va a tener el año 2007 lo que llamaron en ese momento un ajuste, ¿sí? Pero en esencia se mantiene el mismo currículo y va a durar 10 años. El DCN tuvo una vigencia de 10 años. Una década después fue reemplazado por el actual Currículo Nacional de Educación Básica, ¿sí? Eh, pero miren ustedes, para darles el dato que explica el problema que vamos a mencionar. Entre el 95 y el 2000 tuvimos 8 ministros de educación en 5 años, ¿sí? Entre el 2000 y el 2005 tuvimos 5 ministros. Entre el 2007 y el 2016 tuvimos 4. Ya, el promedio fue bajando. Uno dirá, fantástico, ¿no? Bueno, pero del 2016 en adelante hasta hoy hemos tenido 12 ministros de educación, ¿sí? 12 ministros. O sea, los ministros duran un promedio de 6 meses. Ya, a algunos no les parece mal porque dice, bueno, hay que dar oportunidad a todos. ¿Saben quién paga los platos rotos? Las reformas pierden continuidad y sostenibilidad. Porque hay un viejo refrán que dice que no puedes estar cambiando de caballo a mitad del río. Bueno, a mitad del río ya hemos cambiado de caballo tantas veces que creo que ya los caballos se aburrieron y estamos ahora nadando contra la corriente. Acá lo que se afecta es la sostenibilidad y la continuidad de las reformas. Y los docentes, por lo tanto, estas peleas en las alturas hacen que los profesores se queden en manos de la inercia del sistema. Porque el sistema, y eso lo vamos a ver también, el sistema educativo, funciona en automático. Funciona en automático en base a reglas de juego que fueron construidas hace 300 años. No nos llama la atención. Es decir, si uno saca la cuenta de cuánto tiempo los sistemas educativos funcionan bajo estos mismos códigos, uno se sorprendería. ¿Por qué? Porque los hemos visto funcionando así desde que éramos niños. Entonces nos parece natural que los sistemas estén organizados por grados, que haya repetición, ¿no es cierto? Que los programas tengan caducidad al cabo de un año, porque al año siguiente hay uno nuevo. Nos parece absolutamente natural, ¿no? Que los chicos estén sentados mirando adelante al profesor.
Todo eso nos parece natural. Así es como se diseñaron los sistemas hace 300 años y siguen igualitos. Entonces, pase lo que pase, ahí arriba, abajo, las cosas funcionan inercialmente. Y claro, un funcionamiento inercial es un funcionamiento que no calza con el espíritu de las reformas. Si queremos hacer las cosas diferentes, si apostamos por resultados distintos, es evidente que los procesos tienen que cambiar. No todos los caminos llevan a Roma. Si yo cambio de destino, evidentemente tengo que cambiar de ruta, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Si el sistema está acostumbrado a caminar por una misma ruta, va a seguir funcionando porque arriba se siguen peleando, ¿no? Y están discutiendo si es por aquí o si es por allá. Entonces, el sistema sigue caminando, ¿no? Sigue su propia senda. Y los profesores, entonces, por lo tanto, siguen llevados por las aguas del sistema, inercialmente. Bueno, esto es el contexto, este es el contexto que yo quería mostrarles, porque este esfuerzo por cambiar de norte, por cambiar la misión del sistema, de un sistema diseñado para entregar información con la expectativa de que pueda ser almacenada y reproducida, a un sistema preparado para hacer las cosas que ustedes han dicho al comienzo, para fortalecer la autonomía de los muchachos, para desarrollar su capacidad de resolver problemas, para darles valores. Ya, miren, eso implicaba una revolución interna, un cambio en los procedimientos, un cambio en la organización, un cambio en la gestión. Pero ya hemos cumplido 30 años intentando hacerlo. 30 años. Y estamos a merced del viento, ¿sí? Por eso es que yo les dije al comienzo, yo entiendo cuando los profesores están confundidos, porque a veces nadie comete un error de mala fe. Las personas cuando cometemos un error es porque creemos que estamos haciendo lo correcto, ¿sí? Y si no hay ninguna luz roja que se encienda, ninguna alerta, entonces yo creo que estoy haciendo bien y continúo. Y ese es el problema que nosotros tenemos. 30 años en este esfuerzo. En Europa, los sistemas educativos lograron elevar su rendimiento porque reformaron sus sistemas. ¿Saben en cuánto tiempo? En 10 años. En 10 años. La calidad de los sistemas dio un salto cualitativo porque perseveraron en sus políticas. En cambio, nosotros tenemos 30 años y todavía seguimos sin terminar de entender qué son las competencias. Entonces, quiero que nos situemos aquí porque el partido de fondo que nos estamos jugando es este. No es un currículum, una directiva, una norma. Acá estamos trabajando por el futuro de las generaciones actuales, de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. La educación los tiene que preparar para moverse en el mundo que les ha tocado, que no es el que nos tocó a nosotros. Es un mundo más complejo que demanda de ellos otras habilidades, no simplemente repetir cuál es el origen de la lluvia o cómo se recicla la basura, que es una información útil de manejar, pero que es totalmente insuficiente para que los chicos puedan insertarse en el mundo de hoy y hacer frente a los problemas y a los desafíos que van a enfrentar. Entonces, eso es lo que nos estamos jugando. Y a veces no nos damos cuenta que ese es el partido de fondo que está en juego en la educación. Las cosas que están pasando en el país, a mí en lo personal y creo que a más de uno, nos lleva a preguntar qué hemos hecho desde la educación para darle al país una ciudadanía tan compleja, por decirlo de una manera amable, ¿no? Una noción de democracia tan ambigua. Entonces, todas estas cosas nos cuestionan, porque todas las personas que actúan hoy en la escena pública pasaron por nuestras manos antes y han estado con nosotros más de una década. Entonces, si ahora lo que vemos es fanatismo, discriminación, violencia, bueno, o sea, uno se pregunta, Dios, o sea, algo hemos venido haciendo mal.
Entonces, esto es lo que yo quería poner, este es el contexto, la importancia de las cosas que vamos a discutir a continuación. Muy bien, empezamos entonces ahora con el primer bloque de este primer día, que tiene que ver con las competencias precisamente, ¿no? Aspectos básicos del enfoque que es importantísimo, importantísimo que podamos manejar. Y quiero empezar diciendo algo que seguramente ustedes, algunos de ustedes me habrán escuchado mencionar muchas veces y lo digo porque hay una razón de fondo, ¿sí? Este personaje que vemos aquí, ¿no? Este gorila, es un sujeto prehistórico como nosotros, ¿no? Porque nosotros vinimos, ¿no? Tenemos cientos de miles de años de evolución eh, y no nos hemos extinguido. Este señor ha sobrevivido por una razón muy sencilla, porque ha aprendido a resolver problemas en las posibilidades que su inteligencia le da, que es superior a la del promedio de animales, eh, porque sabe resolver problemas de una manera reflexiva, es que todavía lo tenemos entre nosotros. Lo que no ha podido defenderse hasta ahora es de la caza furtiva. Pero miren ustedes, y yo les pongo un ejemplo. Esto está estudiado, ¿no? Está estudiado. Hay una disciplina llamada etología que es la que analiza, investiga el comportamiento de los animales. Entonces, dicen que cuando un gorila se encuentra con otro en medio de la selva, su respuesta no es instintiva ni, digamos, primaria. Su respuesta es una respuesta reflexiva, porque este gorila, antes de decidir qué hace, tiene que analizar la situación. Y este gorila tiene que establecer si el gorila con el que se está tropezando es miembro de su tribu o no lo es. Eh, Porque si lo es, no hay problema, es de la familia. Si no lo es, se va a poner en alerta, porque es un desconocido y no sabe cuáles sean sus intenciones. Eh, Tiene que distinguir si es joven o viejo, ¿no? Si es un gorila joven, ¿no? Y digamos, tiene y fuerte, o si es un gorila viejo, cansado, eso también es un dato que va a tener en cuenta, ¿no? Por si acaso tiene que entrar eventualmente a una pelea. Si lo ve, si ve que el otro gorila está en una actitud agresiva, ¿no? Si su actitud denota hostilidad, se va a preparar para pelear. Pero si lo ve asustado, no lo va a hacer. Si es macho o hembra, eso también lo va a tener que distinguir. Si es macho, caben todas las posibilidades anteriores. Si es hembra, lo más probable, dicen los estudios, es que se le aproxime. Entonces, se dan cuenta, o sea, este señor no responde sin pensar, piensa primero. En las posibilidades que su inteligencia le da, piensa primero antes de elegir una opción entre varias posibles. Y miren ustedes, ¿quién más sabe hacer eso? Nosotros. Pero lo venimos haciendo desde hace 200.000 años, en que aparecimos en la Tierra. Aprendimos a dominar el fuego, a utilizarlo para cocer los alimentos, descubrimos que los alimentos cocidos producían, digamos, una digestión más fácil y más rápida y por lo tanto estábamos operativos después de comer al poco tiempo. Cuando comíamos alimentos crudos, por el contrario, ¿no? El reposo duraba un día. eh, Aprendimos la agricultura, aprendimos a construir ciudades, aprendimos un montón de cosas, producto de la experiencia, porque vivimos experiencias complejas, difíciles, eh, sacamos lecciones de ellas y aprovechamos esas lecciones para la siguiente vez hacerlo mejor. Enfrentamos problemas analizando las situaciones e identificando posibilidades de respuesta. Ensayamos alguna, nos fue muy mal, la siguiente vez ensayamos otras, nos fue mejor y entonces eso quedó, lo metimos a la mochila como un procedimiento más útil para enfrentar esa situación. Entonces, lo que quiero decir es que la habilidad para resolver problemas la tenemos nosotros en el cuerpo, es parte de nuestra herencia genética.
pero como todo legado genético, necesita oportunidades para poder florecer, desplegarse, florecer, madurar, crecer, desarrollarse, como la facultad de hablar o la de caminar. Entonces, si no la tiene, si no tiene esas oportunidades, ustedes lo saben, un bebé que no le dan la oportunidad de caminar jamás no va a caminar. Tiene todas las condiciones para caminar, pero si no se lo permiten, no va a caminar. Si no le hablan, no va a hablar. Y eso es lo que pasa. Las personas nacemos con la habilidad para resolver problemas, pero si no tenemos oportunidad para poner a prueba esa habilidad, para foguearnos en esa habilidad, para sacarle filo a esa habilidad, bueno, la habilidad va a quedar dormida. Por eso es que eh, es tan importante, cuando ustedes colocaron en la pizarra al comienzo, ¿no? Resolver problemas, yo completamente de acuerdo. Es que antes se pensaba que eso no estaba en la agenda de la educación. Cuando yo estaba en el colegio, mi director, en las formaciones de los lunes, se paraba a decirnos que todo lo que nos estaban enseñando ahí nos iba a servir mañana más tarde. Mañana más tarde. Eh, Jamás nos sirvió más que para dar exámenes, ¿sí? Porque mañana más tarde nos olvidamos de todo. Eh, pero ahora ya no hay mañana más tarde. Es aquí y ahora que los niños, los adolescentes, los jóvenes tienen que aprender a resolver problemas. Y miren ustedes, una prueba de que esta habilidad la tenemos nosotros metidas en la sangre. Esta anécdota la he contado muchas veces porque me parece fascinante, ¿no? A mí me causó un asombro enorme cuando presencié este hecho. Esto ocurrió hace 22 años, justamente en Huancavelica. Yo estaba haciendo una investigación sobre cómo niños de 5 años enfrentan y manejan y resuelven conflictos interpersonales. En un tiempo en el que se pensaba que niños de esa edad no tenían la habilidad para manejar sus conflictos, tenía que intervenir un adulto. Pero había suficiente investigación que demostraba que sí tenían la posibilidad de hacerlo. Pero yo quería comprobarlo y esa investigación se dirigió a eso. Esta niña, bueno, no esta niña, esta es otra foto, pero digamos, sucedió que a la hora del recreo, en el pronoí en el que estaba haciendo en uno de los pronoís en el que estaba haciendo mi investigación, una niña de 5 años con su hermanito de la mano se presenta ante el columpio que estaba en la parte de atrás, un columpio que estaba todo deshecho, ¿no? Pero había un columpio estaba operativo, el resto estaba todo enredado. Uno estaba operativo, pero estaba ocupado porque había un niñito que se estaba columpiando ahí. Entonces, la niña lo mira, se acerca, lo mira y le dice, bájate, le dice, se va a subir mi hermanito. Tenía al niñito agarrado de la mano. El niño la ignoró y se siguió meciendo. La niña lo contempló por un rato más y luego le dijo en un tono más severo, te he dicho que te bajes. Él es menor que tú. Ok, ya. El niño la siguió ignorando y se siguió meciendo. La niña en silencio lo siguió mirando por un rato más y luego le dijo, un ratito te columpias tú y un ratito él, ¿sí? El niño la miró, se columpió un par de veces más, luego se detuvo, se bajó y le cedió el columpio. ¿Por qué para mí fue asombroso? Esta niña tenía 5 años. La niña hizo el circuito de la competencia de manera perfecta. Tenía un objetivo, pero había un problema que se lo impedía. Ella analiza la situación y elige una alternativa. Le hace un pedido al niño. Le dice, bájate que se va a subir mi hermano. Y se lo dice por las buenas. Nada. La niña se da cuenta que este niño quizás no es consciente de que los menores tienen más derecho. Entonces, la siguiente vez ya no es un pedido, es una orden. Te he dicho que te bajes. Y además le da el argumento, ¿sí? Él es menor que tú.
vuelve a fracasar. Y entonces la niña se da cuenta que se está equivocando en su diagnóstico. ¿Sí? Este niño tiene la sartén por el mango. No va a renunciar, ¿no?, al disfrute que le produce el columpio en nombre de un argumento. Entonces, la tercera vez, en otro tono, lo que le propone es un trato. Un ratito tú, un ratito él. Entonces el niño acepta. Miren ustedes, ensayó 3 veces. Primer ensayo, error. Segundo ensayo, error. Tercer ensayo, acierto. ¿Qué cambió? Su diagnóstico, y cada diagnóstico supuso una alternativa distinta. La tercera opción fue la que funcionó. ¿Quién le enseñó a la niña a enfrentar problemas de esa manera tan reflexiva? Nadie, ustedes comprenderán, nadie. ¿Quién le va a enseñar? Eso lo tiene adentro. Lo hizo espontáneamente. Pero así como ese día procedió de esa forma frente a esa dificultad, otro día lo que puede hacer es, no sé, darle un cocacho al chiquito. ¿Por qué? Porque esa habilidad necesita cultivarse, necesita fortalecerse, necesita reforzarse. Y el lugar para que eso ocurra son las aulas. Entonces, miren, cuando hablamos de competencia estamos hablando de, nos situamos en el plano de la acción. La competencia no es un contenido. La competencia es una habilidad para actuar. Y consiste en actuar frente a los problemas de manera reflexiva. ¿Sí? La cosa es bien sencilla, como hemos venido explicando. Cuando nosotros tenemos que enfrentar un problema que nos aparece repentinamente, como el gorila, ¿no? Se le apareció el otro gorila en la selva, se nos aparece repentinamente. O nosotros formulamos el problema, porque nos damos cuenta que necesitamos, que hay una barrera para una meta que nosotros tenemos que lograr. Formulamos el problema y lo enfrentamos. Ok, lo primero que tenemos que hacer es entenderlo. Ustedes comprenderán que si yo no entiendo el problema que tengo que resolver, entonces la respuesta que voy a dar va a ser fallida. Mi margen de error va a ser gigante. Si yo tengo ya una comprensión del problema, por lo menos una primera comprensión del problema que tengo que resolver, lo segundo que tengo que hacer es analizar mis alternativas. Como digo siempre, en cualquier dificultad que uno enfrente en la vida, los problemas tienen más de una solución posible, más de una, ¿no? Que es una cosa que en estos momentos el país necesitaría escuchar. Los problemas tienen más de una solución posible y hay que abrirse a diversas alternativas y analizar una por una, ¿no?, para ver cuál es la que más conviene. Entonces, eso es lo siguiente. Luego, las personas tienen que tomar una decisión, ¿sí? Ok, yo analizo mi baraja de opciones, tomo una decisión, luego la pongo en práctica, ¿sí? Y luego la evalúo, porque necesito darme cuenta si funcionó o no. Entonces, el ejemplo más directo de esto, digamos, lo que se aparece más fácilmente en la cabeza es de un médico. Ustedes van al médico, le comparten sus síntomas, el médico les manda a hacer una serie de pruebas porque tiene que entender cuáles son las causas del problema que le llevan. Ya, luego el médico, a la luz de sus resultados, analiza diversas alternativas, y luego decide una y se las entrega. Entonces, ustedes siguen el tratamiento y evalúan sus resultados, porque si ustedes siguen enfermos, van a regresar donde el médico y el médico les va a mandar más pruebas, porque va a necesitar ampliar su comprensión del problema, mejorar, afinar su diagnóstico, y en base a ese nuevo diagnóstico va a elegir una alternativa distinta. Cualquiera de nosotros hacemos este mismo circuito, que es el que hizo la niña. Exactamente. Cualquiera de nosotros hace este circuito cuando enfrenta un problema que lo abordamos usando la cabeza. Porque ustedes me dirán, claro, no es la única manera de enfrentar problemas. A veces enfrentamos problemas con los ojos cerrados. Cuando nosotros creemos que ya sabemos de qué se trata el problema, ¿no? Ya sabemos cómo se resuelve esto. Entonces, nos exoneramos a nosotros mismos de la obligación de pensar.
y respondemos de manera automática, ¿no? Como dos profesoras que conversan, me contaron una vez, ¿no? Que una le decía a la otra, una profesora de inicial, oye, yo tengo un niño que muerde en mi clase. Ah, yo también tengo uno. Así, ¿y tú? ¿Y qué has hecho? Ah, yo lo resolví de esta manera. Ah, dime, ¿qué? Yo voy a hacer lo mismo. ¿Para qué pensar? Si la otra persona ya, no, ya tiene la fórmula, yo lo aplico. No importa que el niño sea otro, que las motivaciones que están detrás de su conducta sean otras. No, yo no analizo eso, simplemente me copio, ¿no? La estrategia de la otra persona. Eh, pero así también enfrentamos problemas. Y obviamente es desastroso, ¿no? Es desastroso porque cometemos errores que a veces no somos nosotros los que los pagamos. Pero si nosotros queremos resolver problemas de manera reflexiva, este circuito es inevitable. Ustedes me dirán que no todos los problemas que uno tiene que enfrentar en la vida, grandes o pequeños, ¿no? Trascendentes o triviales, se tienen que hacer de manera reflexiva. Y es cierto, ¿no? Hay cosas que uno hace en automático, ¿no? Cuando uno tiende la cama, cuando uno hace el café, ¿no? En fin, o sea, eh, las manos se mueven solas porque mientras las manos están trabajando, nuestra cabeza está pensando otra cosa. Las manos ya saben lo que tienen que hacer. Pero cuando enfrentamos problemas importantes, tenemos que pensar. No hay forma de exonerarse de esa responsabilidad. Y si tenemos que pensar, tenemos que aprender a pensar. Es decir, tenemos que aprender a responder de forma competente a los problemas. La competencia supone acción reflexiva sobre los problemas. ¿En base a qué? En base a un uso inteligente de todo lo que sabemos. Ahí es donde nuestros conocimientos, nuestras habilidades, nuestras emociones, nuestras actitudes entran en juego. Usamos lo que sabemos, ponemos en juego lo que sabemos para entender una situación, para buscarle una alternativa. Entonces tenemos que aprender a usar lo que sabemos. Ese es todo el secreto de una acción competente, aprender a usar lo que sabemos para responder bien frente a los problemas. Y miren, para que vean que en los 90 que aparece el enfoque por competencias hubo una polémica feroz en el mundo. Que esto de dónde ha salido, que para qué, que sí, que no, que eso está muy bien, que esto está muy mal. Ok, han pasado 30 años. 30 años después hay mucho consenso en el mundo, en la comunidad de expertos, respecto de qué cosa es el enfoque. Guy Leboeuf es un pedagogo canadiense. ¿Qué dice este señor? Considerado el padre del enfoque porque es uno de los primeros en sistematizarlo para la educación. Dice, una persona no es competente porque, por ejemplo, sea una persona con iniciativa, porque tenga un buen control sobre sí misma. La persona no actúa con competencia en un contexto particular si es que no sabe combinar ciertas cualidades exigidas con determinados conocimientos, con un saber hacer, con ciertas capacidades cognitivas apropiadas. Lo que produce la acción competente es la combinación. Y acá, digamos, lo vamos a ver detenidamente a lo largo de estos días, muchos colegas están convencidos que una competencia se puede enseñar a pedazos, ¿sí? Yo enseño una capacidad, después enseño la otra, ya, listo, ¿no? Tarea cumplida. Lo que dice este señor, y esto bueno, lo decía hace 40 años, ¿no? Lo que produce la acción competente es la combinación. Eh, Philippe Renaud no es canadiense, es suizo, pedagogo también. ¿Qué es lo que dice? La competencia es la capacidad de movilizar un conjunto de recursos cognitivos para hacer frente a una situación compleja. No residen los recursos mismos, los conocimientos, las capacidades, que se han de movilizar, sino en la movilización misma de estos recursos. O sea, no es lo que sabes, sino es tu habilidad para usar lo que sabes. Supone adaptar, diferenciar, integrar, generalizar, especificar, combinar, orquestar, coordinar, en suma, realizar un conjunto de operaciones mentales complejas.
Cuando yo solo trabajo con información, con el objetivo de recordarla, lo único que activo en mi cabeza es la memoria. Pero cuando yo trabajo con problemas para entenderlos y resolverlos, en mi cabeza desato un conjunto de procesos mentales, no solo la memoria. Por eso es que dice Perrenot, ¿no? En la cabeza las personas ya no solamente están retadas a recordar, sino a adaptar, a diferenciar, a integrar, a generalizar, a especificar, a combinar, a coordinar. Un conjunto de operaciones mentales complejas se activan cuando uno tiene que enfrentar un problema para resolver. Como diría después John Dewey, la cabeza de un ser humano se activa cuando enfrenta un problema. Ya vamos a ocuparnos de la filosofía de Dewey porque es fundamental para entender sobre todo el concepto de experiencia de aprendizaje. Pero eso viene más adelante. Entonces, Canadá, Suiza, ahora vámonos a España. Carles Monereo, catalán, dice, ser competente no es solo ser hábil en la ejecución de tareas y actividades concretas, escolares o no, tal como han sido enseñadas, sino, más allá de eso, es ser capaz de afrontar, a partir de las habilidades adquiridas, nuevas tareas o retos que supongan ir más allá de lo ya aprendido. Evaluar si alguien es competente es en parte comprobar su capacidad para reorganizar lo aprendido, para transferirlo a nuevas situaciones y contextos. Es cómo uso lo que conozco, cómo uso lo que sé, cómo uso lo que tengo en materia de recursos para entender y resolver un problema. Otra vez, el acento está puesto en esta capacidad de empleo reflexivo de los recursos que uno posee. Ahora vámonos a México. ¿Qué dice Ángel Díaz Barriga? Supone la combinación de tres elementos: una información, el desarrollo de una habilidad y puesto en acción en una situación inédita, ¿sí? Una competencia se observa en la combinación de estos aspectos, pues requiere del dominio de una información específica, el conocimiento es importante, y el desarrollo de una habilidad o de una serie de habilidades derivadas de los procesos de información. Pero es en una situación problema donde la competencia se puede generar. En una situación problema. Vamos a ver más adelante si esto que llamamos situaciones significativas de verdad plantean problemas a los estudiantes y problemas que representen un reto de resolución o no, ¿sí? Pero en esto hay un consenso, podría citar más, pero para no aburrirlo cito cuatro nacionalidades distintas para que vean que a pesar de formularse de maneras diferentes, hay un consenso de fondo en la competencia como una habilidad para enfrentar y resolver problemas que supone combinar una serie de habilidades y de conocimientos, ¿sí? Usar la cabeza. Se ha dicho, y se sigue diciendo, ¿no?, que las competencias sí muy importantes, pero los conocimientos no hay que perderlos de vista, como si los conocimientos no fueran un ingrediente sustantivo de las competencias. Una persona es competente porque sabe utilizarlos. Los datos, la información, el conocimiento jamás perderán vigencia. Es importante manejar datos, información, conocimientos. Pero una persona no demuestra competencia si no desarrolla la habilidad para emplearlos de manera pertinente a la situación que tiene que resolver, ¿sí? De saber elegir el dato, la información, el conocimiento que de verdad necesita para darle solución al problema que se le ha presentado. Otra discusión es cómo se accede a los datos, a la información y al conocimiento, ¿no? Porque nosotros sabemos que por tradición, la vía que se ha usado, la única vía que se ha utilizado para que los estudiantes accedan a los datos, a la información y al conocimiento ha sido la memoria. Pero leamos a David Perkins. Él dice, ¿no? Si ustedes quieren que de verdad recuerden los datos, la información y el conocimiento que ustedes consideran importante, no se los digan, mándelos a investigar. Ya, vamos a ver más adelante que investigar no es copiar, porque muchos colegas creen que mandar a copiar un dato
que ya saben que está en una determinada fuente, se llama investigación, ¿no? Y eso no es investigación, ya perdóname, eso es plagio, ¿ya? Entonces, investigar es otra cosa. Investigar supone también usar la cabeza, no solo las manos, no es transcribir. Pero entonces, pero podemos discutir el procedimiento, pero los datos, la información y el conocimiento son muy importantes porque son ingredientes sustantivos junto con las habilidades cognitivas y las habilidades sociales de las competencias, ¿sí? Pero aprender a utilizar estos recursos, ese es el encargo y el desafío mayor que tenemos los maestros y las escuelas hoy. Un ejemplo muy sencillo, veamos la competencia de comunicación oral en el currículo, tiene 6 capacidades, ¿no es cierto? Uh, Escucho y obtengo información, porque claro, me están hablando, entonces tengo que escuchar, ¿no? ¿Qué me están diciendo? Segunda capacidad, infiero e interpreto esa información. Ya, una cosa es que yo escuche y otra cosa es que entienda. Para entender tengo que hacer inferencias y tengo que interpretar. Tercero, adecuo, organizo y desarrollo mis palabras de forma coherente y cohesionada. Es decir, tengo que responder y para responder tengo que elegir mis ideas y tengo que elegir mis palabras. Esa es la tercera capacidad. La cuarta, hay una mínima coherencia que tiene que haber en mis ideas y en mis palabras para que la otra persona me entienda. La cuarta capacidad, utilizo recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. El modo como digo las cosas es muy importante. Entonces yo puedo utilizar gestos, puedo utilizar, digamos, distintas tonalidades para decir las cosas como hacemos todos nosotros. Esos son los recursos que usamos para dar mayor efectividad a la comunicación oral. Ya, esa es la cuarta. La quinta es interactúo estratégicamente con distintos interlocutores. Depende quién tengo delante, porque obviamente yo no le voy a hablar igual a un niño de 5 años que, digamos, a mi jefe, ¿no? O a mi pata de toda la vida. Entonces, depende del interlocutor, yo adecuo mi lenguaje y mi manera de expresarme. Esa es la quinta capacidad. La sexta, reflexiono y evalúo la forma, el contenido y el contexto de mi discurso. Es decir, ¿habré metido la pata o habré dicho lo justo, lo correcto, de la manera adecuada? ¿No? Evalúo mi comunicación. ¿Cumplí mi objetivo? ¿Me hice entender? Ok. Esas son las 6 capacidades de la competencia de comunicación oral. Y miren esto. Cuando alguien me habla, yo enfrento un desafío, el desafío de entender, ¿sí? Por eso tengo que prestar atención, necesito entender. Segundo, tengo que analizar la situación, qué cosa es lo que me está queriendo decir, cuántas lecturas o cuántas interpretaciones caben, ¿no? De las cosas que me están diciendo. Tengo que construir una comprensión. Primero he hecho un acto de percepción, ¿no es cierto? Presto atención, registro las palabras de mi interlocutor, pero ahora tengo que entenderlas, ¿sí? Ya. Luego tengo que analizar mis posibles respuestas. Analizo mis alternativas, ¿no? Puedo contestarle de más de una manera. Puedo decirle muchas cosas diferentes. Tengo que elegir una manera, un contenido, un mensaje. Ok. Una vez que lo he elegido, tomo la decisión, le hablo, ¿sí? Y finalmente evalúo si lo que dije efectivamente estaba alineado a el contenido del mensaje que recibí y a el objetivo de mi comunicación. Entonces, el circuito de la competencia, enfrentar un desafío, tratar de entenderlo, evaluar mis alternativas, tomar una decisión y evaluarla al final, se cumple. Entonces, por eso ustedes se dan cuenta que un chico, una chica, ¿no? Que tenga competencia de comunicación oral, no es porque, digamos, sepa utilizar recursos verbales o no verbales, o porque sepa hacer inferencias, sino porque pone en juego estas 6 capacidades cuando interactúa con otras personas. Yo no puedo saber si es competente o no, porque
sus mensajes son coherentes. Ah, espérate un ratito. Tienes que mirar si las 6 capacidades de la competencia se han puesto en juego y se han combinado de la manera adecuada para conseguir el resultado esperado. Eso tiene que ver con lo que acabamos de leer. Los 4 expertos dicen lo mismo. La combinación es la clave, ¿sí? No estamos hablando de aprender competencias de manera segmentada. No es por partes, ¿sí? Si yo quiero evaluar la competencia, tengo que evaluarla toda. No puedo evaluar un fragmento. Si yo quiero evaluar un fragmento, por ejemplo, la capacidad de hacer inferencias, eso lo vamos a ver más adelante, bueno, evalúo eso, ¿sí? Ok, pero entonces yo no voy a reportar que estoy desarrollando la competencia de comunicación oral, porque lo que estoy trabajando simplemente es la habilidad de hacer inferencias. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Lo que quiero es que veamos la coherencia que hay entre la definición de las competencias y la manera como están construidas las competencias en el currículo. Entonces, en síntesis, miren ustedes, el actuar competente es un actuar reflexivo. Estamos pensando cada vez que actuamos, es actuar con la cabeza. Enfrentamos hechos y nos hacemos preguntas, qué es lo que está pasando, de qué se trata, ¿no? Si representa un problema, de dónde viene, en qué manera me afecta, qué cosa conozco del problema, qué me falta conocer. Evalúo mis opciones, cuál es la mejor, cuál es la que está más a mi alcance, alineada con mis posibilidades, la que puede ser más efectiva, la que tiene menos efectos colaterales, contraproducentes. Para tomar decisiones, tengo que razonar si las consecuencias de mi decisión. Tengo que estar preparado. Si yo decido hacer determinadas cosas de esta manera, ¿qué es lo que puede pasar? Y finalmente, yo tengo que reflexionar sobre los resultados de mis decisiones. Entonces, cuando nos ponemos en modo reflexivo para enfrentar una situación difícil, nos ponemos entonces en una actitud de respuesta competente a esa situación. Cuando enfrentamos una situación donde no tenemos que usar la cabeza, porque todas estas preguntas ya tienen una respuesta, ténganlo por seguro, esa persona no va a desarrollar competencias jamás, jamás, ¿sí? Entonces, acá lo que se pone en juego cuando se trabajan competencias, enfrentando y resolviendo problemas de manera autónoma, es el razonamiento inductivo. Cuando hablamos de capacidad reflexiva, de habilidad reflexiva, estamos hablando de razonamiento inductivo. Un razonamiento que se empieza a construir a partir del análisis de los hechos, porque tenemos que observar, que escuchar, que hacer distinciones, que hacer comparaciones, tenemos que hacer clasificaciones, vincular las partes entre sí, las partes con el todo, construir secuencias, hacer reestructuraciones mentales, ensayar perspectivas diversas, etcétera. ¿Sí? Es lo que decía Perrenot. En la cabeza empieza a hervir, porque empiezan a desatarse una serie de procesos mentales. Cosa que no ocurre cuando los chicos en el colegio lo que hacen simplemente es seguir una cartilla de instrucciones, porque ahí no tienen nada que pensar, solo tienen que obedecer. Traigo otra vez a Perrenot para que nos diga una frase muy importante. Cuando hablamos de competencias, dice, se trata de aprender a pensar por uno mismo, para deliberar, juzgar, escoger sobre la base de las propias reflexiones, sabiendo que solo quien piensa por sí mismo puede llegar a ser uno mismo. Miren ustedes que en general nosotros somos producto del colegio, ¿no? Y en el colegio nunca nos han dado oportunidad para hacer esto. El colegio, cuando nosotros hemos sido estudiantes, era escuchar, escuchar, anotar, repetir. No sé cómo les habrá ido a ustedes en el colegio. A mí, por lo menos en la secundaria, me fue bien, porque yo descubrí muy rápidamente que sacarse 20 era una cosa muy fácil. Lo único que tenías que hacer era acordarte de lo que el profesor te decía, porque al profesor le interesaba que sus palabras se las pongas en un papel a la hora de la prueba. No le importaba, a mis profesores no le importaba que yo entendiera, tampoco le importaba qué opinaba sobre lo que me había dicho, solo le importaba que me acordara.
Ya, entonces, si tú tenías buena memoria, te la llevabas fácil, porque el día del examen te acordabas, ponías eso en la hoja de papel, listo, se acabó, tenías un 20 seguro. Era tan fácil. Había compañeros que, bueno, no tenían muy buena memoria, pero tenían otras habilidades, ¿no? Un amigo mío hacía estos famosos pergaminos con una letra diminuta, muy diminuta, hacía hasta diagramas, copiaba literalmente todas las clases de todos los cursos y muy disimuladamente sacaba su pergamino a la hora del examen y copiaba la respuesta, porque las preguntas se respondían literalmente con las cosas que estaban en el cuaderno o en el libro. Entonces, pensar por uno mismo, olvídate, o sea, eso de nunca. Por eso Perreno dice, pensar por uno mismo supone la competencia, aprender a pensar por uno mismo, porque solo eh, quien piensa por sí mismo puede llegar a ser uno mismo, ¿sí? Quien piensa con la cabeza de otro, ya uno no es uno es el otro, ¿no? Porque es el otro el que ha pensado por nosotros. En síntesis, miren, podríamos decir que hay 4 principios no negociables cuando estamos hablando de competencias. No negociables, es decir, menos que eso, ni hablar. Lo hemos dicho, la reflexión. Una persona es competente porque piensa lo que hace. Si ustedes quitan ese elemento, ya olvídense, ya no hay posibilidad que el estudiante pueda desarrollar competencias. Si pensamos por él y le decimos todo, ya se acabó. Ahí no hay competencia que nazca, ¿sí? La reflexión es el primer ingrediente muy importante. Segundo, lo han dicho ustedes, la autonomía, ¿sí? La autonomía. Una persona es competente porque sabe tomar sus propias decisiones. Tenemos que permitírselo, ¿sí? Eh, ¿Por qué no se los permitimos? ¿Por qué tenemos todo siempre bajo control y no dejamos que el estudiante tome decisiones? Por lo que sigue. Le tenemos pánico al error. Asumimos de buena fe que nuestro papel es evitar que los chicos se equivoquen, porque para eso somos el profesor. Pero ¿saben qué? Si nosotros hacemos esto, que es lo que el sistema educativo ha hecho toda la vida, ¿no? ¿No? Desde el 18, en el 19, en el 20, los 3 siglos anteriores, es como dice Saturnino de la Torre, lo que se ha institucionalizado entre nosotros es una pedagogía de la evitación del error. Hacemos todo lo posible para que nuestros alumnos no se equivoquen. ¿Cómo se van a equivocar? Después, ¿qué van a decir de nosotros? Ok, ya. Pero si no permitimos que el estudiante tome sus propias decisiones, aún a riesgo de cometer errores, no va a desarrollar competencias. Lo más importante no es evitar que se equivoquen, lo más importante es evitar que no sepan aprender de sus errores. ¿Qué es lo que nos pasa como país con tantas crisis que tenemos? No aprendemos de nuestros errores, los seguimos cometiendo una y otra vez, una y otra vez. Entonces, la persona es competente porque sabe aprender de sus errores, no porque ha habido una tercera persona que ha evitado que los cometa. Cuando se aprende a resolver problemas, uno lo hace por ensayo-error, igual que la ciencia. Entonces, no es posible ni es deseable que estemos impidiendo el error. Los chicos se equivocan, pero después vamos a evaluar con ellos. Y ellos se tienen que dar cuenta de en qué acertaron y en qué no, y por qué. Y cuarto, la persistencia. Porque una persona es competente porque persevera, porque hace lo mismo muchas veces. Un colega me dijo, profesor, la competencia de indaga, ¿no? Con el método científico tiene 5 capacidades. Sí, le digo. Ok, entonces yo tengo que hacer 5 sesiones, me dice, ¿no? Una sesión para la formulación del problema, otra sesión para diseñar el plan, otra sesión para hacer la investigación y así, ¿no? Una sesión por capacidad. ¿No? Y el colega de buena fe también, ¿no? Honestamente convencido de que en 5 sesiones él enseñaba cómo se investigaba y ya sabía investigar, ya tenía la competencia de investigar. Porque cree que la competencia es un contenido que él tiene que explicar, ¿no? Eso vamos a verlo también más adelante. Pero, digamos, nadie aprende a investigar si no investiga. Y si no investiga una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Cuando ustedes toman clases de manejo, no lo sacan una vez a la calle, lo sacan a cada rato, ¿sí?
porque la habilidad tiene que ponerse a prueba muchas veces para que pueda madurar. Entonces, la persistencia, la perseverancia, la reiteración es muy importante. Pues yo no puedo decir, no, esa competencia ya la trabajé, ahora me toca otra. ¿Cómo puede ser? Es como decir, no, yo ya expliqué las culturas preincas, ya no vuelvo a tocarlo, ya, ¿no? Una vez nomás se explica. Es que no funciona así. Entonces, esos son 4 principios básicos de las competencias, son 4 ingredientes que tienen que estar presentes. Si no están presentes, estamos mal. Bueno, esto es como montar bicicleta, ¿no es cierto? Miren ustedes la secuencia, ¿no? Las rueditas, ¿no es cierto? Primero, para que vayan habituándose, después le quita las rueditas, pero estamos atrás, después ya lo puede manejar solo, y después ya es un capo, ¿no? Pero la habilidad va madurando de a pocos. Al principio necesita soporte, pero después lo soltamos porque las habilidades requieren de autonomía. Yo no puedo estar detrás de un chico agarrándole la bicicleta el resto de su vida. Yo sé que él tiene que aprender a hacerlo solo. Entonces lo ayudo en un momento, pero después lo suelto porque la autonomía es mi objetivo. Es exactamente lo mismo. Ese es el principio que rige en toda habilidad. Y las competencias son habilidades complejas, porque encierran otras habilidades. Aristóteles, como siempre, estos griegos la tenían clara, ¿no? Hace casi 3000 años, somos lo que hacemos repetidamente, decía, ¿no? La excelencia no es un acto, es un hábito. Y todas las competencias necesitan, ¿no? Hacerse repetidamente. Es como esto, ¿no? Alguna vez me acuerdo que usamos en los 90 la imagen de la escalera en espiral. ¿Por qué? Porque uno regresa siempre al mismo lugar, sobre la misma competencia, la misma competencia, la misma competencia, pero en un nivel cada vez mayor, de mayor exigencia, a través de oportunidades más complejas que van graduando su complejidad, que va subiendo en demanda y por lo tanto hacen que la persona pueda ir, digamos, madurando su habilidad, ¿no? Como muestra la imagen. Entonces, las competencias no son temas, son habilidades complejas, se aprenden por ensayo-error, no se aprenden en una sola experiencia y tampoco se enseñan por pedacitos, ¿no? Esas son en síntesis, las cosas que hemos venido explicando. Ok, y entonces ahora sí entramos a un momento en el que le cedo la palabra a Yossi, porque yo le voy a pedir a ustedes que recuerden una situación en la que ustedes aprendieron algo por sí mismos, sin intervención de nadie, ¿sí? Y que fue algo importante para ustedes. ¿Qué fue aquello que aprendieron y qué significó? Yossi, a ver, te cedo la posta. Yossi, ¿estás? Ah, los micros están bloqueados. Ah, por favor, les suplico, sí. Desbloquean los micros. Ya, ok. Ahora sí, gracias. Dale, Jocelyn. Todavía no. A ver, vamos a ver. No sé si podría hacerlo yo. No, no. Tiene que hacerlo en la torre de control. A ver, por favor, si le pueden habilitar el micrófono a Jocelyn, les voy a agradecer. ¿No hay nadie que me pueda hacer ese favor? Ya, creo que ahora sí. Ah, ya, ok, gracias. Sí, genial. Muchas gracias, Lucho. Bueno, les estoy pasando ahora por el chat de Zoom un nuevo enlace de Mentimeter.
donde vamos a responder la siguiente pregunta, ¿no? Primero vamos a recordar una situación, ya sea en la escuela, en la casa, en la vida en general, ¿sí? Una situación donde ustedes hayan aprendido algo solos, ¿no? Algo donde ustedes tuvieron que hacerse cargo de su aprendizaje. Nos van a contar ahí qué aprendieron exactamente y qué significó ese aprendizaje para ustedes, ¿sí? Entonces les pido que vayan entrando a este enlace que les acabo de pasar por el chat de Zoom, mientras les comparto los resultados. Un segundo. Ya estamos viendo ahí las primeras respuestas, así es que voy a compartir los resultados y les vamos a ir dando lectura. ¿Me comentas, Lucho, si se pueden ver los resultados? Sí, ¿verdad? No, se ve la pregunta. Ahora sí se ven los resultados. Genial. Bueno, entonces ahí están llegando poco a poco las respuestas, entonces no sé si por ahí le vamos dando lectura a Lucho. Claro, claro. A manejar la computadora. Yo les puedo contar una anécdota sobre eso también. Si aprendí aprendí a capacitar, significó grandeza y logro. Qué bonito. Tejer una chompa con diseños para generar ingreso económico. ¡Wow! A manejar la máquina de coser y confeccionar, a nadar en la piscina, el mayor logro de mi niñez. Yo tuve un trauma y que ya se los voy a contar. Aprender a usar el celular, a conducir mi auto y a sacar brevete. ¡Wow! Solito. Excelente. Aprendí a dibujar, a nadar en el río, Dios santo. Una casualidad que no te lleve el río. A jugar vóley, a memorizar fechas leyendo un libro de psicología de mi mamá. El uso de la tecnología digital ahora es parte permanente de la vida. A trabajar con máquina de soldar, a conducir un vehículo. Otro autodidacta en materia de manejo, mis respetos. A subir al árbol guinda, a tejer a crochet. Cómo sé diferenciar si mi actuar es competencia o simplemente una acción de lo que realicé sin horizonte. Y ahora vamos a ver eso. Mantenimiento de celulares y no acudir a técnicos, editar videos, me asombré de mi habilidad, aprender a decir lo que pienso y siento controlando mis emociones, a construir mis propios instrumentos de viento con tubos de agua. ¡Qué lindo! Sí. A manejar presupuesto en beneficio de los estudiantes. Me vas a enseñar. Aprendí siempre con ayuda, ya sea leyendo, siguiendo instrucciones o atendiendo explicaciones de otros. A escribir cuentos, a manejar la bicicleta, me caí muchas veces. El manejo de las tecnologías, cocinar, a hackear programas para no pagar licencias, ya me vas a enseñar. A manejar auto, a cocinar. Genial. Ya, genial, genial. Genial. Súbelo un poquito, yo sí, para ver las primeras. Sí, ¿Ya? sí, me Ya. sorprendí también. Sí. A ver, vamos a ¿Saben la... qué? El placer de haber hecho algo por uno mismo no nos lo quita nadie, no nos lo quita nadie, ¿sí? Y por supuesto que se puede, digamos, por ahí dicen que recibió ayuda, sí, por supuesto, no está prohibido recibir ayuda, el asunto es que las ayudas son temporales, las ayudas no son permanentes. Si las ayudas son permanentes, entonces ya no es una ayuda, ya no te están ayudando, te están reemplazando, ¿sí? A manejar la computadora. Yo aprendí a manejar em, un programa de diseño gráfico por computadora, hace 500 años, cuando estaban por primera vez apareciendo. Y la verdad es que yo antes hacía diseños en mesa de luz, en una época en que trabajaba en el campo del diseño, con mi tijera, ¿no? Y mis scotch. Cuando aprendí a hacerlo por la computadora me pareció una cosa, me pareció magia, ¿sí? Eh, bueno, eso de aprender a manejar solo también, bueno, eso hay que, es digno de contarse, ¿no? A tejer chompas con diseño, me imagino lo difícil que es. Yo no sé tejer, pero he visto personas que tejen y estoy asombrado de esa habilidad. Aprendí a nadar. Yo quise hacerlo una vez y casi me ahogo, ¿no? Y quedé traumatizado con la piscina. Pues sobre todo porque me fui al fondo y nadie se dio cuenta, ¿no? Entonces, me sacaron con las justas. Ah, Aprender a nadar en el río debe ser muy, muy difícil, ciertamente. Sube un poquito más. Sí. Sí, Ok. sí.
A ver, a subir un árbol. Eso, una vez encontré a un amigo en la antesala de un doctor que estaba con el brazo vendado. Y entonces le digo, ¿qué te pasó? No me vas a creer, me dice. No, no, no sé qué accidente has tenido. Y me dijo, me he caído del palto. ¿Cómo es eso? Entonces resulta que él tenía un árbol de paltas en su casa y se trepó para sacar las paltas que estaban en la parte de arriba y se cayó. Entonces me dice, soy un caído del palto. Eh, luego, ya, ¿cómo diferenciar si mi actor es competente? Claro, aquí la pregunta que les he hecho es simplemente, ¿no? Si es que han vivido la experiencia de aprender algo por sí mismos, ¿no? Y a mí me complacen sus respuestas porque se dan cuenta que esto es maravilloso. ¿Saben quién valoraba esto? Hace 3000 años, Lao Tse, este famoso filósofo chino, decía que el mayor indicador de éxito de un educador era cuando las personas dijeran, lo hicimos nosotros mismos. Eh, entonces, este es el regalo, esta experiencia es el regalo que tenemos que hacer a los chicos en la escuela, que aprendan a hacer las cosas por sí mismos. Naturalmente, esto toma tiempo. Ya, yo sí te agradezco, sí, ya ha sido muy Gracias. útil, sí. Esto toma tiempo, porque se dan cuenta, para que los chicos puedan ensayar, corregir, rectificar, no es lo mismo que yo les haga copiar la pizarra o les haga un dictado, ¿no? Es más rápido, avanzo más rápido. No aprenden nada, pero avanzo más rápido, ¿sí? Lo otro toma tiempo. Las habilidades necesitan tiempo, su tiempo de maduración. Los niños no aprenden a caminar de un día para otro. Se toman su tiempo y se caen y se golpean y lloran y lo vuelven a intentar hasta que lo logren. Es así. La ciencia, ¿cómo llegamos a la luna? Se han caído como 7 cohetes. Entonces, hay una colección de fracasos detrás de los grandes hallazgos de la ciencia. Tomás Alva Edison, ustedes lo saben porque lo enseñan, ¿no es cierto? Quemó 1000 focos, los tiró a la basura, intentando con un filamento, con otro filamento, para ver cuál sostenía la luz por más tiempo. Por eso es que Alva Edison decía, yo he aprendido más de mis errores que de mis aciertos. La historia de la ciencia está plagada, ¿no?, de grandes hallazgos que han sido producto de una cadena de equivocaciones. Entonces, si la ciencia se permite el error, ¿por qué en la escuela los chicos no pueden tener permiso para equivocarse? Por tratar de evitar que se equivoquen, les decimos todo. Y entonces ahí, en ese contexto, las competencias no nacen. Muy bien, les agradezco mucho. Vamos a, entonces, todo esto es para reforzar esta idea tan importante. La autonomía es el propósito, ¿sí? Necesitan los chicos saber que nosotros creemos en ellos, que confiamos en ellos. Miren ustedes, todas las veces que me ha tocado visitar escuelas, perdón, hola, creo que se abrió un micrófono, ¿no? Ya. Todas las veces que me ha tocado visitar escuelas, me he encontrado con profesores que, más allá de las fallas que pude haber observado en su desempeño, a veces me he encontrado una pepita de oro, algo que hacían extraordinariamente bien. ¿Y saben qué? Cuando se los he dicho, les he dicho, profesor, estoy admirado de esto que acaba de hacer, y le daba mis razones. El profesor me miraba incrédulo, porque pensaba que yo lo estaba meciendo, me estaba burlando, porque no tenía experiencia de una retroalimentación que pusiera por delante sus méritos, porque siempre lo entraban a cuestionarlo. Y es cierto, podía tener mucho por mejorar, pero de pronto te sorprendía con algo maravilloso. Y entonces yo no podía dejar de decírselo. Eh, cuando uno tiene espejos que a uno le permiten reconocer no solamente sus defectos, sino también sus cualidades, sus méritos, sus avances, sus logros, sus fortalezas, las personas ganan autonomía. Porque entonces nace
la confianza en ellos mismos. Pero si solamente les dejamos una colección de errores, bueno, o sea, uno se habitúa a que sí, pues uno hace todo mal, y si uno hace siempre todo mal, ya pues qué más da, ¿no? Hace muchos años, en otra región, cuando estábamos trabajando en el norte, eh, precisamente con UNICEF, un colega especialista de primaria, que estábamos trabajando temas como estos, me contó una anécdota que me encantó. Me dijo que habían ido a supervisarlo del Ministerio de Educación. Le habían pedido sus expedientes, él les había dado todos sus papeles, la persona se había tomado su tiempo en leerlos, luego lo llamó y le dijo, a ver, vamos a reunirnos, le dijo, ¿no? Yo he encontrado que ha cometido usted 3 errores. Entonces le señaló, se ha equivocado en esto y en esto otro. Entonces, mi amigo lo escuchó atentamente, tomó nota y le dijo, le agradezco mucho. Continúa usted, le dijo. Y dice que su supervisor le dijo, no, yo ya terminé. Y mi amigo le dijo, no, usted no ha terminado, usted recién comienza. Me ha dicho cuáles son las cosas en las que me he equivocado. Ahora dígame todo lo que he hecho bien, yo lo escucho. Y abrió su cuaderno de nuevo. Por supuesto que el supervisor se quedó helado, porque no estaba en su cabeza, ¿no? Siquiera la posibilidad, ¿no? Remota de decir algo bueno de lo que estaba haciendo. Entonces, bueno, la autonomía no cae del cielo, ¿no? Nosotros, como profesores que acompañamos a los chicos o como especialistas que acompañamos a los docentes, podemos hacer la magia de fortalecer la autonomía de la gente o por el contrario, destruirla. Bueno, nos quedan pocos minutos, pero no quiero cerrar sin hablar de esto que es muy importante y que se deduce de muchas de las cosas que he venido compartiendo. Errores frecuentes en la comprensión de las competencias. Y yo les decía, a veces, sin darnos cuenta, cometemos errores por una razón o por otra, y como nadie nos da la alerta, entonces seguimos adelante y creemos que está bien, ¿no? Eh, quiero citar una frase muy importante de querido colega de Fernando Llanos, que dice textualmente, ¿no? Realmente no evaluamos competencias. Eh, Puede haber docentes que manejan muy bien el tema de evaluación formativa, que planteen sus propósitos, sus criterios de evaluación, sus actividades que suponen significativas, incluso sus evidencias, etcétera. Pero no lo hacen sobre competencias, sino sobre contenidos, sobre información. En general, estamos evaluando qué también el estudiante extrae información y la reproduce en un formato. Siempre que sea un tema relacionado a alguna competencia, ya creemos que estamos evaluando competencias. Ya, esto, y ustedes no me dejarán mentir, lo encuentro una y otra vez, En cada oportunidad que tengo de conversar con colegas de distintas regiones, encuentro exactamente cómo las palabras de Fernando se cumplen al pie de la letra. Y miren, este lema, ¿no?, que le gustaba utilizar a Umberto Eco, traduttore, traditori, significa todo traductor es un traidor. ¿Qué quería decir él? Quería decir que es un viejo proverbio italiano, eh, que cuando uno traduce una palabra, el significado de una palabra, corre el riesgo de traicionar su sentido original. Nos ha pasado y nos pasa. Trasladar un texto de un lenguaje a otro acarrea siempre el riesgo de traicionar su sentido original o de perder matices que son importantes. Un ejemplo fantástico y terrible de esto es el concepto de aprendizaje activo. El concepto de aprendizaje activo llega con las reformas curriculares de los años 90, no solamente aquí al país, ¿no?, en general a los distintos países. Aprendizaje activo, un concepto que se lo debemos pues a todos a la ciencia cognitiva, a todos los teóricos de la ciencia cognitiva, Piaget, Brunner, Ausubel. ¿Cómo lo entendimos? Entendimos que aprendizaje activo significaba aprender a través de actividades.
Por lo tanto, pusimos a los muchachos a hacer actividades en el aula, todo el tiempo haciendo actividades, haciendo actividades, haciendo actividades, haciendo actividades. Ya no los discursos consabidos del profesor, sino hacer actividades, porque estamos bajo el principio del aprendizaje activo. Pero ustedes lean a los teóricos cognitivistas, ninguno dice eso. Por supuesto, no tiene nada de malo, al contrario, es muy positivo que los chicos hagan actividades y no estén sentados en su carpeta toda la mañana o toda la tarde. Eso está fuera de toda discusión. Pero aprendizaje activo no significa eso. Aprendizaje activo significa aprendizaje mentalmente activo. Un aprendizaje que activa la mente. Y entonces, si las oportunidades que les damos a los estudiantes no les permiten activar la mente y solamente hacer actividades obviamente siguiendo instrucciones, no tomando decisiones, entonces no estamos bajo el principio del aprendizaje activo. A mí me han invitado a ver aulas de colegas que me decían que eran ejemplos de trabajo pedagógico bajo el principio del aprendizaje activo. Y yo veía que los profesores estaban dando órdenes todo el tiempo y los chicos estaban siguiendo las órdenes, moviéndose, parándose de aquí para allá, haciendo miles de cosas, pero obedeciendo instrucciones, no pensando, no tomando decisiones. Entonces su cabeza estaba apagada. La única cabeza activa era la del profesor. Esto es una mala traducción, que se ha institucionalizado, porque un aprendizaje activo, entendido como mentalmente activo, pone en cuestión muchas del tipo de sesiones que estamos acostumbrados a realizar, porque son sesiones absolutamente estructuradas, donde los chicos no tienen ningún margen de decisión. Entonces, ahí no hay actividad mental. Errores frecuentes, yo he detectado 4, ustedes me corregirán si han encontrado más, yo les agradecería, pero una cosa que es bastante común es cuando los profesores traducen las competencias, su significado, a partir del título. Entonces, leen el título y dicen, ya, entonces ya, nada más leen el título. Me lo han dicho, ¿eh? O sea, no crean que es que yo puedo deducir, porque le atribuyen significados que ustedes no los encuentran ni parando de cabeza al currículo. O sea, ese significado no está ahí. Pero los colegas me dicen, no, pero es que yo, profesor, pienso que ya, claro, eso significa tal cosa. ¿Para qué me voy a leer si yo ya me hice una idea, ¿no? De lo que puede significar esa frase, ¿no? Comunicación oral, no, ok. Enfocando el contenido, ¿no? También es el otro error que creemos nosotros que la competencia es un contenido y la enseño como si fuera un contenido, ¿no? Explica el mundo físico y natural. Entonces el profesor cree que él tiene que explicar, ¿no? Los fenómenos naturales. La descomposición en partes, el ejemplo que yo les puse, ¿no? Enseño capacidad por capacidad, creyendo que las capacidades son subtemas y la competencia es un tema general. Y el cuarto es el bolsón, ¿no? De temas, es el picadillo, ¿no? Ahora ya ni siquiera es capacidad por capacidad, sino es desempeño por desempeño, ¿sí? O sea, más fragmentado todavía. Muchos colegas me dicen, profesor, ¿y cuántos desempeños debo escoger para, como que, ¿cuántos desempeños? Pero, ¿por qué vas a elegir el desempeño si lo que estamos trabajando son competencias? No, pero es que no se pueden trabajar todos los desempeños. Bueno, ya vamos a hablar del asunto, porque es un tema bien, bien peludo, pero hay quienes creen que la competencia se puede partir no solo en capacidades, sino que las capacidades se pueden partir más todavía. Y enseñamos pedacitos, 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 y ni siquiera los enseñamos todos, sino escogemos cuáles enseñamos, ¿no? Por supuesto, en nuestros documentos oficiales reportamos que estamos trabajando la competencia. Y en ninguno de los 4 casos estamos trabajando la competencia. Y la idea que nos hacemos, que se hacen los chicos y que se hace la gente en general cuando difundimos los resultados, es que los chicos están bien o están mal en sus competencias, cuando en realidad no las están aprendiendo. Miren, competencia de comunicación oral. Claro, el chico tiene que hablar fuerte, claro, tiene que saber pronunciar bien. Perdóname, eso no dice el currículum. ¿De dónde sacas eso? Eso es una idea previa que tenía el profesor. Le ha asignado un significado. Leyó comunicación oral. Claro, eso es hablar, ¿no es cierto? Ya.
La competencia de escribir, claro, la gramática, la morfología, la sintaxis, ¿no es cierto? Sí, entonces es un tema, ¿no? La competencia de indagación, por ejemplo, ¿no? Es lo que les dije, son cinco capacidades, son 5 temas, ¿no? La competencia explica, ¿no? El mundo físico y natural tiene 10 desempeños. Y entonces yo trabajo con esos 10 desempeños. Entonces voy enseñando uno por uno, o escojo, ¿no? De repente no trabajo con los 10, sino trabajo yo este trimestre, escojo uno, el otro trabajo 2 más, y el otro 1 más. Y está convencido que así está desarrollando competencia. Entonces, ya no hay tiempo para hacer esto lo vamos a hacer en la tarde, pero acá hay 2 situaciones significativas que yo quiero que las leamos con calma, porque hay una pregunta muy importante que quiero hacerles. Son situaciones significativas que ustedes conocen, porque son de fuente oficial, entonces no hay ningún misterio ahí, pero las vamos a analizar con lupa para ver si se corresponden o no se corresponden con todas las ideas que hemos venido compartiendo hasta ahora. Bueno, son las 1:02. Dejo de compartir la pantalla. Y la actividad que teníamos pendiente la vamos a dejar para después, ¿ya? Entonces, en la tarde empezamos con esa actividad y conversamos un ratito de estas ideas, ¿ya? Porque he hablado toda la mañana y yo necesito escucharlos también. Bueno, nos vemos ¿a qué hora? A las 2:30, me parece, ¿verdad? Sí, a las 2:30, exactamente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, terminamos con el primer bloque y nos vemos a las 2:30. Muchas gracias por su atención.